Ya, gracias, ya estamos grabando. Entonces, ese era nomás un poco para tocar todavía el anterior tema. En el chat he puesto un enlacecita. Yo puse en Google a buscar aplicaciones para identificar plantas y te sale una listita de 7 aplicaciones que son útiles para esto. Entonces, depende mucho de lo que busca. Hay para identificar plagas en la horticultura también, por ejemplo, ¿no? Enfermedades. Le sacas foto de una hoja y te va a decir, este es el arroyo de la soya o este es, tiene tal y tal problema fitosanitaria, ¿no? Entonces, realmente hay mucho y yo les invito, digamos, o los sugiero que lo que pueden hacer es ser allá un poco curiosos y buscar nomás en Google lo que les desearía tener y van a poder encontrar mucho más cosas de tal vez que se imaginan, ¿no? Pero igual, si tienen así una consulta concreta y me mandan un WhatsAppcito, se las puedo responder. Con eso ya vamos 7:10, 7:12, ya somos 31 participantes. Si están de acuerdo, arrancamos ya oficialmente. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas Ya. noches. Bien. Buenas Espero- noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Espero que hasta ahora, con esta explicación de qué se espera para la práctica, que también tiene un poco más sentido, porque he hablado muchas cosas y todo se va al final a este objetivo único, ¿no? De tener las capacidades de apoyar la garantía de los derechos en las áreas, en las comunidades indígenas principalmente, pero en Bolivia en términos general, ¿no? O sea, ¿cómo logramos garantizar los derechos? De eso quiero hablar hoy un poquito más, porque son varios aspectos que tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que conocer nuestros derechos, lo que dice la ley, tenemos que conocer las herramientas que el Estado nos ofrece en términos para defendernos, cuáles son las acciones que podemos iniciar, que yo creo que en los anteriores módulos la han tocado y siempre lo que hemos hablado con José Luis es un poco más, o sea, cómo logramos también aterrizar un poco en cosas bien prácticas, ¿no? Cómo hacer esto ya para un caso donde hay una vulneración de derechos, cómo podemos ayudar ahí a a aterrizar en estrategias de defensa, en estrategias de lucha para proteger los intereses de esos compañeros y para ayudar a construir una Bolivia más justa, donde más se respetan los derechos, digamos, ¿no? Y creo que ese es el afán de muchos de nosotros. Hemos hablado un poco en los debates, como ya pues depende de la conciencia, también pues, cómo podemos incidir en la conciencia, entonces tal vez, ¿no? También tenemos que analizar esto. O sea, es más diverso que simplemente analizar la posibilidad de hacer una demanda ante el Tribunal Ambiental Internacional o algo así. Esa es una herramienta, pero en realidad tenemos todo un abanico de opciones, ¿no? Entonces, dentro de esto, lo que les había anunciado ya ayer, que quería hablar un poco más del sistema de planificación integral del Estado, ¿no? Bolivia tiene todo un mecanismo, tiene una democracia participativa que incorpora también una planificación estatal donde el ciudadano puede participar y donde existen esos mecanismos y es bastante complejo, ¿no? Yo estoy a 20 años trabajando en lo que es desarrollo rural y poco a poco uno va entendiendo esto un poco en el camino. Y siempre me decía entre mí, pues me hubieran enseñado desde el principio, digamos, cómo funciona el Estado para poder entender cómo funcionan las instancias públicas. Entonces eso es algo que quería compartir con ustedes también, algunas informaciones que tengo al respecto y que es bastante genérica otra vez, ¿no? O sea, no entro en mucho detalle,
simplemente toco cosas como para entender las cosas grandes. Y yo creo que es útil para casi cualquier persona que trabaja en desarrollo rural. Ya no importa si estás trabajando en juzgado agroambiental o si sos un abogado de libre ejercicio, o si estás como yo como investigador o alguien que es dirigente de una organización. O sea, en todos los espacios es importante conocer eso. Yo lo veo mucho, los errores también en la vida, en la práctica, digamos, acompañando organizaciones, que esta confusión sobre cómo funciona el Estado hace que la gente hace presión en los lugares equivocados, hace cuestiones, critica a las personas que no le corresponden porque no es su competencia. Entonces, todo eso quiero tocar un poco hoy. Antes de entrar, ¿alguna consulta más? Aparte de lo de Susana, lo repito un poquito, él me preguntó cómo hacemos para trabajar, para presentar los trabajos para los que recién se están acoplando. He dejado mi correo electrónico. En el transcurso del lunes que viene, yo voy a pedir que en el transcurso de este día, en lo ideal antes de las clases, ya me hacen llegar su trabajo, ¿no? Entonces les pido que ya, ojalá que ya han empezado un poquito y el fin de semana se buscan un tiempito para poner esas 2 hojitas o una hojita en papel para presentar sus casos, ¿no? Este era lo que se solicitó. Alguien que tiene dudas todavía, por favor, se expresa en el grupo WhatsApp también con mensaje directo. Pero en el transcurso del lunes un archivito Word, lo sugiero que le pones P1, digamos, práctica 1, y de ahí su nombre, y ahí yo lo voy a poder organizar fácilmente y garantizar que realmente le reviso su trabajo y que tengo lo que necesito para después hacer mis calificaciones también, ¿no? Ese es un primer paso que la verdad no es tan importante para la calificación, por si acaso, porque es más el último trabajo, es como el cúmulo, poco a poco le vamos enriqueciendo nuestro trabajo. Mientras que más avanzas ahorita, mientras que más seriamente trabajas tu trabajo ahorita, mejor retroalimentación vas a recibir y más preparado vas a estar para el trabajo final, ¿no? Entonces realmente recomiendo que no dejan las cosas para el final y que realmente van aterrizando en lo que sería lo importante, ¿no? Este va a ser la parte más difícil de este trabajo, porque es fácil escribir 100 páginas, lo que es difícil es ponerla en 4 nomás, ¿no? Y esta va a ser la tarea de realmente identificar algunos aspectos claves y tratar de convencer que has entendido bien y que tienes realmente un aprendizaje con todo esto que va a ayudar incluso a este caso que has seleccionado, que le ayudaría a este caso a esta gente de una comunidad, de una TCO, de algún problema ambiental que identificaron. Decir, si hacen esto, les puede servir, ¿no? Y si logran argumentar eso bien, yo creo que hemos ganado hartísimo, porque eso es lo que hace mucha falta muchas veces, ¿no? Buenas estrategias, o sea, sabemos que tenemos derechos, pero es muy difícil de encontrar la forma de cómo garantizar que se nos cumple también esos derechos. Entonces, de eso, si no hay mayores preguntas, yo avanzaría con mi presentación que tengo preparado, que es principalmente de este sistema de planificación. Y también al final un poquito tengo el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estoy corrigiendo todavía un ratito mi... Dicen. Ya, diga, Franz. Nada, estaba justo analizando, o bueno, pensando en lo que decías con respecto al tema de las leyes, ¿no?, que pueden proteger a la naturaleza. Efectivamente, dice, es una, no voy a olvidar siempre, ¿no?, que las leyes tratan siempre de que la sociedad pueda estar
pueda regular, no pueda haber un acuerdo social, digamos, ¿no? En este caso, la regulación del tema de la naturaleza humana con el medio ambiente, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay leyes, bueno, hay diferentes tipos de leyes, yo considero, ¿no? Ahí mejor lo conocen los abogados. Y este tema, por ejemplo, de las leyes, ¿no? Están las leyes también naturales o las culturales, por ejemplo, ¿no? Que son también parte, me imagino, y yo considero que son parte, que tal vez no son muy visibilizadas muchas veces, pero que sí existen y que sí se las respeta en algunos casos y que se dan dentro de una sociedad específica o un grupo indígena. Por ejemplo, Vincent, ¿no? El tema de los dueños, por ejemplo, ¿no? El tema del hichi, por ejemplo, ¿no? Son leyes. No vas a cortar cuando esté la luna llena, no vas a ir a pescar cuando sea sábado santo, no vas a hacer tales cosas. Entonces, son también, ¿no? Situaciones que debemos también de alguna forma rescatar y que deben ser parte del cúmulo de conocimientos que se pueden ver en el tema de leyes, ¿no? Entonces, que si bien, ¿no? Pueden también de alguna forma, no tal vez resolver, pero el conocer de cómo era ese sistema y que era efectivamente, porque había un respeto único por el tema de días específicos, de no cazar, por ejemplo, en tiempo de seca, cosas así, por ejemplo, ¿no? Que son para mí importantes también. Eso, querido Vincent, para compartir nomás antes de que entres ahí a tu nueva base. Ya, no, está buenísima la pregunta y la verdad me disculpo un poquito hacia los indígenas porque la ley boliviana, la constitución y todo reconocen estos usos y costumbres y esta jurisdicción, o sea, como la legislación tradicional, digamos, peor en las comunidades, digamos, alguna vez leí, creo que 70% de los municipios de Bolivia no cuenta pues con la jurisdicción, con la legislación, el sistema judicial oficial, digamos, ¿no? Formal del Estado. O sea, no llegan fiscales ni policías a muchos municipios. Entonces, ¿qué haces allá? Ahí estas normas y estas leyes que Franz menciona se vuelven sumamente importantes, ¿no? Y no es solamente esta justicia comunitaria que obviamente que justicia comunitaria no es solamente dar huasca y ya, digamos, como los medios de comunicación a veces lo muestran. O sea, la justicia comunitaria es estas formas tradicionales de solución de conflictos muy amplio que permite solucionar sin tener que recurrir al sistema judicial formal, que muchas veces es muy lejos y muy complicado para acceder a esto y además muy costoso. Entonces, realmente soluciona muchos problemas la justicia comunitaria. Y funciona muy bien en muchos casos, ¿no? Y peor en los AILUS, hay todo un sistema bien consolidado, pero también aquí en las tierras bajas hay sistemas similares. Donde se reconoce localmente los límites de los terrenos, donde se respeta y donde se sabe cuando alguien roba la castaña del otro, qué significa eso, digamos, ¿no? Que tiene que devolverle de una manera u otra y puede ser limpiando el chaco también. O sea, tiene sus sistemas y muy raros casos hay en realidad que se termina en violencia, ¿no? Pero lo que también Franz menciona, esos creencias casi, de esos valores. Aquí en la Amazonía, por ejemplo, hay eso, cuando entras al bosque con buenas intenciones, el bosque te va a respetar, el bosque no te va a hacer daño, ¿no? Yo lo uso un poco en broma, como cuando entro al monte y voy con mi camarita hasta de noche, ando en plena selva amazónica solito con mi cámara, ni machete ni nada me llevo. La gente dice, estás loco, te va a atacar el tigre. Y no, yo voy con buenas intenciones, yo soy ambientalista, defiendo hasta los tigres, ya sería mucho que me atacan. Un poco en broma,
Pero poco también porque ya me convencieron que es real eso. O sea, si vos vas con malas intenciones, te pasan cosas malas en el monte. Y suena muy raro para un científico gringo que todo lo analiza muy racional, pero me parece impresionante cómo uno en el monte te genera un respeto del mismo monte. Y, por ejemplo, cuando voy con mi camarita y saco una foto, un animalito que realmente colabora, y yo lo termino agradeciendo, ¿no? En voz alta, ahí en el monte, le digo, gracias que me dejaste hacer esto, y qué lindo, y realmente siento una conexión ahí. Y más acuerdo en cómo los cabineños, por ejemplo, cuando mata un chancho de tropa, le piden perdón y le piden permiso para comérselo, digamos, ¿no? O sea, estas cosas son muy reales para la gente que vive en el campo. Y ahí está el tema de los dueños o los duendes, o también los hichis que mencioné, un poco para explicar tal vez a algunos compañeros del altiplano o de otras partes del país que no conocen. Los hichis son los más conocidos, ¿no? Las grandes fieras que viven en las lagunas, que son los dueños de esas lagunas, ¿no? Principalmente en la zona de Mojos es muy famoso esto. Entonces, cuando vos haces un daño a esta laguna, este hichi se va a rebelar y te va a hacer daño, digamos. No te va a permitir que daña su laguna y te va a quitar tus peces o te va a quitar tu agua o algo te va a dañar como en represalia a tu mal actuar, ¿no? Y eso es muy difícil comprobar que sea algo cierto, digamos, pero es muy importante para garantizar el respeto a esta laguna y el respeto al equilibrio biológico que tiene esta laguna, ¿no? Entonces, en muchas cosas hay esto, ¿no? Aquí creen que los duendes viven en los mapajos, entonces no vas a tumbar mapajos, ¿no? Cuando yo recién llegué a Bolivia, todo el mundo creía eso, todavía ahorita la andan tumbando nomás, parece que hasta los duendes se están extinguiendo. Pero son cosas importantes y Franz tiene mucha razón, o sea, esa es también parte, sobre todo en los pueblos indígenas, realmente como para entender por qué respetan, ¿no? El bufeo, por ejemplo, en Brasil la están extinguiendo porque la cazan para sacarle su carne para las carnadas, para la pesca comercial. En Bolivia había unas 2 familias pescadoras que empezaron a hacer ese, pero la han puesto en su lugar, y los bufeos por lo general son muy respetados como seres casi divinos que viven en los ríos, ¿no? Entonces, y eso hay en todos los lados, ¿no? Y hay muchas otras cosas que podemos aprender en la naturaleza que nos da señales que nos permita ayudar, ¿no? Un ejemplo tal vez del altiplano que leí alguna vez en un documento, creo que le llaman los leque, también igual como los leque que tenemos en las tierras bajas, unas aves que viven en los pastizales. Dependiendo del color de sus huevos, un año bastante húmedo y te va a dar para cultivar quinoa, digamos. Y cuando sus huevos son más café, es una señal que va a ser un año muy seco y entonces deberías ya prever la escasez de agua, ¿no? Entonces son sistemas de conocimientos tradicionales que también son muy valiosas y que realmente se debería también considerar en todo esto y que incluso, como decía, en la normativa boliviana incluso es parte, digamos, es parte que se reconoce. Y cuando hablamos de esas prácticas tradicionales con que también empecé unas clases anteriores, esa es parte de, ¿no? O sea, para entender cómo la gente ha logrado tener grandes manchas de castaña en la Amazonía, eso tiene que ver en cómo queman y cómo, o sea, tiene que ver con toda su forma de vida que tienen y sus creencias que tienen, y no es solamente una práctica de sembrar nomás, digamos, ¿no? Es mucho más que eso. Entonces, gracias, Franz. Esta no la había mencionado y es importante esta información. Ahora sí, vamos un poco más a lo formal, a mi presentación que decía que había preparado. Que es sobre el sistema de planificación integral del Estado. Ya estamos grabando y espero que ya puedan ver mi presentación. ¿Está bien?
Sí, está bien, se ve tu Ya, presentación. gracias. Entonces, ya arranco. Entonces, lo que te decía, quiero hablar sobre el sistema de planificación integral del Estado. Sí, es como se llama formalmente. Y el tema de objetivos de desarrollo sostenible, al final lo voy a mencionar también un poco. Y es a partir de este concepto que les decía ayer también, o sea, desarrollo es mucho más que ingresos, ¿no? Me preguntaron como qué sería, cómo se puede garantizar un desarrollo bueno. O sea, no hay recetas, no es fácil, pero ya tenemos cada vez más conciencia en todo el mundo que desarrollo no es solamente crecimiento económico, ¿no? Incluso hay muchos países que ya se dan cuenta, o sea, pensar que pueden seguir creciendo hasta donde sea, nomás todo el mundo puede crecer como un crecimiento infinito en un mundo con recursos naturales que son finitos, es una locura. Es obvio que no se va a poder. Entonces, crecer y crecer nomás, ya sobre todo en los países que ya tienen una economía muy estable, muy avanzado, y ya están pensando, ya no necesitamos eso, ya no necesitamos ser más ricos, ya no necesitamos explotar más este mundo, debemos buscar más bien un desarrollo regenerativo, tenemos que buscar de otras formas. En países en desarrollo como Bolivia, donde todavía tenemos muchas necesidades insatisfechas, obviamente queremos crecer todavía, ¿no? Todavía hay mucha pobreza y crecer económicamente puede aliviar esa pobreza. Es necesario crecer en la parte económica, pero también hay conciencia que no es solo esto. Y la agenda patriótica es la expresión más clara de eso. O sea, tenemos una agenda patriótica que es como el plan macro del país de qué queremos lograr. Ese es desde el gobierno de más, digamos, que se ha desarrollado, que se ha dado ese nombre, pero con gobiernos anteriores también había sistemas similares, ¿no? Pero en el caso de la propuesta masista o del gobierno nacional que actualmente sigue o otra vez está en el poder, digamos, han identificado esta agenda con 13 pilares, ¿no? Es erradicar la pobreza, o sea, no habla tanto de crecimiento económico como sé, pero realmente un crecimiento económico que favorece a los pobres sobre todo, ¿no? El tema de la universalización de los servicios básicos, también con este enfoque de equidad. Tema salud, educación y deporte. También la soberanía científica y tecnológica, la soberanía comunitaria y financiera, la soberanía productiva con diversificación, la soberanía sobre los recursos naturales, donde ya estamos entrando también en la parte ambiental, ¿no? La soberanía alimentaria, la soberanía ambiental con desarrollo integral. Entonces, aquí se busca no es solamente crecimiento económico, pero también garantizar que manejamos nuestros recursos ambientales, naturales, pero con un enfoque de desarrollo y este concepto integral también hace referencia que tiene objetivos económicos, sociales y ambientales, ¿no? La integración complementaria de los pueblos con soberanía, soberanía y transparencia en la gestión pública, incluso disfrute y felicidad. O sea, también el derecho a ir a una fiesta es una parte del vivir bien, de poder desarrollar hacia una persona, hacia una sociedad que se siente bien, digamos, ¿no? Ese también el reencuentro con nuestro mar, que era otro tema que la han planteado, ¿no? Entonces, esto a nivel de la planificación del Estado, aquí se me ha movido la figura, pero tenemos un plan general de desarrollo, que es, digamos, la agenda patriótica. Adentro de ese tenemos el plan de desarrollo económico social. Este todavía es una figura vieja que recién están otra vez construyendo las nuevas, ¿no? Justo estamos en una fase de nueva planificación estatal, donde muchos de esos planes ya nos toca readecuar y actualizar, ¿no? Entonces, el plan de desarrollo económico y social es realmente el plan macro, porque la agenda patriótica es como, digamos, esos 13 pilares y ese es en términos grandes como más para fines difusivos, digamos, ¿no? Para poder explicar a la población qué buscamos. Pero el plan de desarrollo económico y social ya le dice mucho detalle. ¿Qué queremos hacer para cada uno de esos pilares, no? Cuando hablamos aquí, por ejemplo, de soberanía sobre los recursos naturales o tema de desarrollo productivo,
Para un ejemplo, hablamos de la generación de energía. Queremos convertirnos, ese dice Plan de Desarrollo Económico y Social, queremos convertirnos en el centro energético de Sudamérica y le vamos a hacer con tales y tales planes, ¿no? Con hidroeléctricas en tales sitios, con más o menos, ¿no? Todavía no en detalle dónde exactamente y con cuántos recursos, pero lo máximo disponible, digamos, en los macro proyectos y así en cada tema, ¿no? Y después tenemos los planes sectoriales también, que son los que manejan los ministerios, y a partir de esto también ya hay planes institucionales y los proyectos finales que trabajan, ¿no? Entonces, esta es otra forma de presentar la Agenda Patriótica hasta 2025, era la planificación principal que se hacía, y son estos mismos pilares que mencioné, ¿no? Entonces, esto es una parte clave de la democracia. Este también quería resaltar un poquito, ayer lo mencioné, o sea, hay lo que se llama la democracia, que significa que el Estado, nuestras autoridades deberían hacer lo que el pueblo en su totalidad decide, digamos, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Y lo típico que conocemos es una democracia representativa, es lo más visible, digamos, ¿no? Una vez al año o una vez en 4 años, en 2 años, vamos a votar y decidimos, ya, este candidato me suena mejor y a este lo pongo como mi representante. O sea, esta es una forma muy directa de ejercer nuestra democracia, donde nosotros como población tenemos la posibilidad de incidir en el rumbo del país, en el modelo de desarrollo que queremos, pero es obviamente no lo único. Este quería resaltar, o sea, cuando en la Constitución Bolivia, en su artículo 1, dice Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario. Representativa explica, por ejemplo, cómo tenemos nuestros representantes en los 4 poderes que se reconocen en Bolivia, ¿no? Tenemos el órgano legislativo, el ejecutivo y el judicial, que es en realidad el sistema muy antiguo que ya siempre ha habido desde tiempos de los griegos. Estaban ese concepto de democracia y que tenía ese sistema de los 3 poderes que separados, ¿no? O sea, tenés los que hacen la ley, que definan qué puede realizar o qué debe hacer el ejecutivo, es lo que ejecutan las normativas, y el judicial que ya controla y castiga, digamos, ¿no? En Bolivia se separa además el órgano electoral como un cuarto poder, porque justo para aplicar esta democracia se vuelve también muy importante como un sistema, ¿no? Y este mismo 4 poderes que aquí están mencionados también en qué representación tiene a nivel nacional, por ejemplo, en lo legislativa, es la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ¿no? A ver, una pregunta, a ver si alguien anima a responder. ¿Cómo será el órgano legislativo a nivel departamental? ¿Cómo se llamaría en ese nivel? ¿Ahí tenemos también Cámara de Senadores o qué habría allá? Para hacer Asamblea Departamental. Perfecto, la Asamblea Departamental, para hacerla un poco más participativa, para asegurar que me están escuchando. Y a nivel municipal, ¿alguien más se anima a responder? ¿Qué es el órgano legislativo a nivel municipal? Consejo Municipal. Correcto, ¿no? Y ahí en lo ejecutivo, ahí tenemos a nivel nacional la presidencia, vicepresidencia y todos los ministerios. A nivel de las gobernaciones, sería entonces la gobernación, ¿no? Y a nivel de los municipios ya tenemos las alcaldías, el alcalde municipal y con sus secretarios también respectivos que él ya elige, ¿no? Igual en el ejecutivo a nivel nacional, presidente, vicepresidente son elegidos, pero todos los demás ya son asignados por esas autoridades. Lo mismo pasa a nivel departamental y municipal, ¿no? Y lo judicial, allá Bolivia tiene un sistema bastante particular también, donde también hay una
representatividad a través de elecciones, incluso en varios casos en la parte judicial, que no es tan común, digamos, a nivel internacional. Y además tiene esas diferentes figuras, ¿no? Tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, que revise cuál es la constitucionalidad, digamos, de las demás decisiones legales. Tenemos también la jurisdicción agroambiental, pero además tenemos esa jurisdicción indígena, originaria y campesina que va un poco en la línea que Franz también decía. O sea, tenemos nuestro propio sistema también que reconoce esta justicia comunitaria, que reconoce que también por ahí hay otros sistemas de justicia que sí se tiene que enmarcar de alguna manera en ese sistema, pero a la vez tiene también su propia autonomía, ¿no? Entonces, es bastante complejo todo cómo funciona. Pero ya es un poco para lo que ya se conoce en términos generales. Entonces, lo que hay, por un lado, es el representativo, donde tenemos el voto, donde podemos elegir nuestros representantes políticos, pero también tenemos la democracia comunitaria, que ya a nivel de las comunidades, o por ejemplo también en las OTBs de los barrios, podemos hacer nuestra elección y designación de autoridades, y ahí no siempre es exactamente por ese mismo sistema de votos, ¿no? Ahí también puede ser por normas y procedimientos propios, ¿no? Entonces, eso sobre todo en las comunidades campesinas indígenas funciona así, pero al final, hasta cuando vos haces una asociación productiva o una fundación, puedes definir tus estatutos y tus reglamentos, también tus propios procedimientos de elección, ¿no? Entonces es un poco más amplio, digamos, este concepto de cómo se puede aplicar democracia. Y la otra es la parte participativa que tenemos para realizar democracia. Ahí también Bolivia tiene un marco muy amplio, donde tenemos muchas formas de garantizar nuestra participación, ¿no? Por ejemplo, el referéndum, que es una elección muy distinta para temas que realmente son calientes, de cómo, o temas que son muy importantes en su momento, cómo se puede trabajar estos y permitir que el pueblo realmente decide, pues, si hay este debate, si las autoridades están cumpliendo con el deseo de la población, ¿no? También hay la iniciativa legislativa ciudadana, o sea, no son solo los ministros o las cámaras de senadores y diputados que pueden proponer normas o leyes, también cualquier ciudadano puede proponer y así apoyar también en la democracia. La revocatoria de mandato también se puede solicitar bajo ciertas condiciones. Tenés la asamblea, tenés los cabildos, tenés también el tema de la consulta previa, que son puras métodos, herramientas que permiten que participamos directamente, ¿no? La consulta previa la mencioné un poco ayer. Si hay una gran obra que quieren realizar y que pasa por un territorio comunal o indígena, por ejemplo, ese pueblo indígena puede decidir si está a favor o en contra de este proyecto, de ese plan que se tiene para ese territorio. Entonces es otra participación donde no solamente hemos elegido a nuestro presidente y el presidente después hace lo que le da la gana, pero tenemos otros espacios donde podemos incidir en esto, ¿no? Y esto, la verdad, funciona en todos los niveles, ¿no? No solamente con la presidencia. Y Bolivia también es firmante del acuerdo de Escazú. Ayer también lo mencioné muy rápido. Pero es un acuerdo recientemente aprobado muy interesante también para los pueblos indígenas, donde son suficientes, o sea, tenía que ratificar 9 países, 13 países, no me acuerdo bien. Y el 22 de abril entonces se cumplió ese, ya eran suficientes países según la normativa que ellos mismos habían planteado, que dice ya estamos de acuerdo con este acuerdo, entonces entró en vigencia. Y también en Bolivia, entonces, hay más información si desean en internet de eso, ¿no? Pero nos da derecho al acceso a la información, nos da derecho al acceso a la justicia y da derecho a la participación ciudadana, la participación de los pueblos indígenas, de los ambientalistas, de otras personas.
en asuntos ambientales, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte ambiental, es bastante importante porque nos amplía nuestros derechos, ¿no? Nos reconoce muchas cosas que tal vez ya están en la Constitución o en el acuerdo de la OIT o en otras normas nacionales o acuerdos internacionales, pero eso le da más fuerza, ¿no? O sea, realmente nos da otros argumentos para reclamar y Bolivia es uno de los países que lo propuso y que ahorita entonces tenemos esta posibilidad de cobrar también al mismo gobierno boliviano que tiene que cumplir con eso, ¿no? Y no solo al gobierno nacional, otra vez también a los otros niveles, ¿no? Entonces, para mí, el tema de participar es incluso mucho más todavía, o sea, tenemos estas herramientas oficiales del Estado, esos instrumentos donde podemos incidir y podemos también hacer una acción por inconstitucionalidad o podemos iniciar una demanda popular, o sea, son una acción popular que son otras herramientas que reconoce, pero hay principalmente, o sea, ¿cómo logramos que se reconoce? Es conociendo, ¿no? O sea, si no entiendes cómo funciona el Estado, si no conocemos nuestros derechos, no vamos a poder ejercer esos derechos y demandar, exigir que se cumpla. Entonces ahí puse una listita más o menos, o sea, que son así a lo rápido un poco los criterios que yo creo que son clave para hacer esta participación, es conocer los derechos que ustedes están en ese diplomado justo porque quieren conocerlo mejor todavía, creo. Pero también, por ejemplo, hay que conocer las estructuras orgánicas, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en desarrollo rural, ese es otro tema que no manejaba bien y que me ha costado comprender que tienes una estructura, por ejemplo, el sector campesino que tiene su confederación, tiene sus federaciones departamentales, sus federaciones regionales, y de ahí hay los centrales, los subcentrales, y tiene una estructura jerárquica bien clara y además son organizaciones únicas, ¿no? O sea, no puede ver paralelas en teoría, ¿no? En las centrales indígenas algo similar, digamos, no deberían pasarse sobre la par entre sus áreas de cobertura. Y existe toda una estructura bien definida ya en el país de cómo funciona eso. Y es sumamente importante entenderlo porque ahí se entiende cómo esas organizaciones, cómo esos sectores toman sus decisiones y cómo hacen respetar sus derechos también, ¿no? Después hay todo ese tema de datos técnicos y científicos que para mí, como científico, como investigador, son sumamente importantes porque para entender el desarrollo tiene que entender tu contexto, tiene que entender las potencialidades, tiene que manejar esta información, ¿no? También hay que conocer las competencias, o sea, hay la ley de autonomías que las defina, porque si vas a reclamar, aquí lo que veo mucho, por ejemplo, en Riberalta, y me imagino que en muchos municipios, sobre todo en los rurales, toda la demanda llega al municipio, digamos, ¿no? Toda la población toca la puerta del alcalde cuestionando y demandando apoyo. Y desde Riberalta casi nadie se acuerda que también podemos demandar a la gobernación y que incluso hay temas que no tenemos por qué demandar al municipio porque más bien corresponde a la gobernación según esta ley de autonomías o corresponde incluso al gobierno central, que es competencia exclusiva de ese gobierno nacional y no es competencia del municipio. Entonces no nos va a poder atender nuestra demanda porque no es el actor que la va a tener que atender. Y pero dentro del municipio también hay esas clasificaciones, ¿no? Igual como los ministerios. O sea, si vas a reclamar un problema ambiental en el Ministerio de Educación, es muy probable que no te van a hacer caso, digamos, ¿no? Entonces, es importante entender qué hace cada ministerio. Es realmente, o sea, en lo ideal conocemos todo eso, pero en la práctica obviamente no es nada fácil, ¿no? Después tenemos todo el tema de las normas legales también. O sea, todavía me estoy saltando el tema de los representantes políticos. O sea, uno es entender qué hace el municipio, qué hace la gobernación, qué hace el Estado central, pero también hay que entender el rol del consejo y del asambleísta y el diputado y el senador y el corregidor en el caso de Beni. O sea, es más complejo aún, ¿no? Porque tenemos esta parte legislativa y ejecutiva y también la parte
jurídica. Entonces ahí también todas las normas legales, o sea, si no conocemos nuestros derechos, si no conocemos la norma que lo respalda, es muy difícil que hagan caso. Tienen que decir por tal y tal motivo yo siento que me están atropellando y tienes que respaldarlo, porque si no, poca bola te van a dar, ¿no? Y de ahí la última es ya sistema de planificación integral del Estado, a que quiero llegar, digamos, o sea, también hay que entender todo eso, cómo el Estado hace su planificación, cómo decide en qué va a invertir, por ejemplo. Ese es otro problema muy fuerte que yo veo, que muchos actores hacen su cartita, digamos, al alcalde, queremos una cancha y para mañana, por favor. Y no funciona así, no tiene un baúl al final de su oficina lleno de plata, donde puedes sacar ese ratito y construir una cancha, y bloquean hasta la carretera o hacen otras cosas para exigir que le cumplan, cuando en realidad las normativas no le permiten, porque tiene que estar inscrita en el POA, tiene que estar ya instrucción previa que permite definir a dónde va a gastar, digamos. No es gastar como sea nomás. Entonces ahí también es muy importante esta parte. Al final, obviamente eso es complejo, ¿no? O sea, nadie va a conocer todo esto. Y ahí me apunto, ¿no? Los técnicos que tienen que estar bien a mano con el sector indígena, digamos, trabajando juntos, que tienen que también trabajar directamente con las autoridades. O sea, funciona si hay, digamos, una demanda social que orgánicamente realmente se concentra y que el dirigente social realmente represente esa demanda de su población. O sea, socialmente tiene que funcionar. Si el dirigente solito está buscando nomás, no funciona la cosa, digamos, ¿no? En una organización fuerte sí puede dar bien. Y lo técnico, como digo, tiene que estar de mano ahí, tiene que estar a servicio de esas organizaciones funcionando, brindando la información técnica requerida para eso. El técnico o el investigador que trabaja solito y cree que tiene todas las soluciones desde su escritorio, no vale un peso tampoco. No tiene que ser realmente juntos con esas demandas sociales, con los diferentes actores sobre el tema que corresponde, digamos, ¿no? Pero incluso si entra lo social y lo técnico, todo funciona muy bien, pero lo político no está participando, tampoco avanza. O sea, también hay que utilizar esos representantes políticos. Si solo mandas al dirigente campesino al gobierno central a proponer algo, no funciona. Parece también están ahí los diputados y los senadores y puedes trabajar juntos y asegurar que la propuesta se enmarque en la normativa, que se enmarque en las políticas, que llega al ministerio correspondiente. Entonces, eso todo es parte de este trabajo conjunto que yo creo que hace la verdadera democracia, ¿no? O sea, aquí estoy hablando de algo mucho más allá que estas acciones puntuales. Esta es realmente una construcción democrática del desarrollo del país. Y Bolivia realmente tiene muchas herramientas para eso. Es un país muy democrático en su construcción. Su constitución es una de las más amplias en términos de derechos. Es una que contempla todas esas figuras, pero muchas veces no la sabemos aprovechar bien, yo creo, ¿no? Entonces, ahí el sistema de planificación integral del Estado como concepto claro para poder entender esta. Este bajé principalmente de este enlace que dice aquí arriba, el Observatorio de Planificación del CEPAL, que explica aquí toda una figura compleja y lo voy a descuartizar parte por parte. Primero tenemos ese plan de desarrollo económico y social que ya mencionaba, ¿no? Como debajo de la agenda patriótica como discurso general, tenemos una planificación bastante detallada de qué queremos lograr en los próximos 5 años. La verdad es estar justo venciendo el plan que tenemos y nos toca armar una nueva. Están justo trabajando en eso todas las autoridades nuevas. Entonces ahí plantean todo lo que se quiere, ¿no? En realidad se llama Plan de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien, ¿no? Entonces realmente no es solo desarrollo económico, directamente dice vivir bien, como otro concepto de desarrollo ya, ¿no? Esto maneja principalmente el Ministerio de Planificación para Desarrollo.
pero esto coordina con todos los demás ministerios y coordina con otros actores para garantizar que esto funcione, ¿no? Entonces, enmarquen esos 13 pilares de la Agenda 2025 y no lo puede hacer el gobierno nacional solito. Al final, una vez aprobado por el gobierno, por el ministerio, se lo presenta en la Asamblea Legislativa y de ahí tiene que tener el respaldo suficiente también parcialmente la oposición para garantizar que avance, que es otro candado, digamos, para garantizar democracia, para que no solo es para un sector, que no solo es para una línea política, pero realmente es la agenda de desarrollo del país en su totalidad, ¿no es? Una vez aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya se lo identifica como una ley, tiene un carácter de ley, y eso implica que se tiene que cumplir, ¿no? Las leyes no se debaten, se le cumplen, ¿no? Entonces, esto es cómo se define el plan, ¿no? Es esta construcción, cada ministerio brinda sus insumos, dice, eso vamos a hacer en este pilar, ese en el otro, y entre todos se suma y se hace un solo documento, y dice, aquí estamos apuntando. Y después ya toca la implementación, la ejecución de ese plan, donde tenemos todo ese enrosado, donde hay los planes de desarrollo general, económico y social para vivir bien, que es el PDES como tal. Ese es más a largo plazo. Y después ya a mediano plazo tenemos esos planes sectoriales. ¿Cuáles son los planes sectoriales? Cada ministerio tiene su propio plan, ¿no? Que se enmarque en ese PDES, pero ya va a entrar en mucho más detalle según las competencias de este ministerio, ¿no? Entonces tiene ya sus planes estratégicos ministeriales y tiene también sus planes multisectoriales para el desarrollo integral que cada ministerio desarrolla. Lo mismo a la vez se hace no solo en los ministerios, pero también en el otro nivel del Estado, que es el tema de las gobernaciones, y también en los municipios, solo que allá no se llaman planes sectoriales, ya se llaman planes territoriales de desarrollo integral, los PTDIs. ¿No? Entonces, tanto a nivel gobernación como a nivel municipal son obligatorios. Es un sistema relativamente nuevo. Más tarde les voy a explicar un poco más qué contenido tiene. Pero es, digamos, garantizar que todo el país vamos en la misma dirección. Vos como gobernación tienes que explicar cómo tu plan gobernacional, departamental, se marca en esta misma agenda patriótica, este plan de desarrollo económico y social que ya le comenté que es de cumplimiento obligatorio, ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, a nivel nacional, ya para cualquier gobernación, no importa de qué partido sos, digamos, ¿no? Y así sucesivamente hay otros planes, los planes estratégicos e institucionales, por ejemplo, que también, igual como los ministerios tienen sus planes estratégicos, también los municipios lo hacen y otras instituciones también, ¿no? Por ejemplo, el INRA o el INIAF o la ABT también crea su propio plan estratégico, ¿no? Las empresas públicas también, ¿no? La EVA, por ejemplo, la Empresa Boliviana de Alimentos, o Papel Bol, Lácteos Bol, todas esas empresas que se tienen en el país, ¿no? Que van a tener que hacer esto. Entonces, eso es más o menos, digamos, para garantizar este norte común. Tenemos la agenda patriótica, tenemos el plan de desarrollo económico y social y tenemos todos esos planes inferiores ya que a mediano plazo define qué van a hacer, ¿no? Y luego el Ministerio de Planificación también hace el seguimiento para ver si efectivamente están cumpliendo. Y eso es algo que todavía no ha quedado muy claro en todos los municipios, sobre todo los municipios pequeños. Yo percibo que han hecho ese PTDIs, contrataron una consultoría en su momento que elaboró algo y lo entregaron y después otra vez volvieron a hacer todo así a lo improvisado, que es lo típico en muchas áreas, ¿no? Pero en realidad este PTDI va a pasar por una evaluación. Van a observar si la has ejecutado y si realmente se enmarcó en lo que dijiste que ibas a hacer y que se enmarcó en lo que era el plan de desarrollo económico y social y las políticas del Estado. Y si realmente estás aportando a esos 13 pilares, ¿no? Si realmente estás aliviando pobreza o más bien profundizaste la pobreza. ¿Estás ayudando a garantizar la soberanía ambiental o más bien
estás entregando tus recursos naturales a países externos, digamos, ¿no? Entonces, todo esto se analiza en base a las metas y los resultados, las acciones y los impactos que se ha ido generando. Entonces, esa es la forma general que funciona, y aquí esa figura le vuelvo un poco a presentar de forma gráfica el Plan de Desarrollo Económico y Social, los planes sectoriales, los PTDIs, y también hay los planes de gestión territorial comunitario, que las autonomías indígenas también hacen sus propios planes, pero también enmarcado en este marco general, con cierto nivel de autonomía, igual como las gobernaciones y los municipios que tienen autonomía, pero igual tiene que alinearse, digamos, con esto, pero dentro de eso tiene capacidad de decidir a dónde quieren asignar más presupuesto y cómo ejecutarle. Y hay ese nivel de autonomía, pero al final no puedes hacer 100% lo que te da la gana, digamos, ¿no? Entonces, eso es la figura general, cómo funciona. Y aquí también le explica un poco cómo es este subsistema de planificación, quiénes son los responsables y mayor detalle, que no lo voy a explicar ahorita, pero para alguien que quiera leerla después, hay entonces opción de entenderla un poquito más. Todo a la vez tiene una duración de 5 años, ¿no? PDs, los PTD, todos esos planes estratégicos institucionales y de las empresas públicas. Entonces, la última era de 2016 hasta 2020 y ahorita ya toca de 2021 hasta 2026, que están ahorita elaborando, creo que hasta, no me acuerdo hasta qué mes exactamente, pero ya no tiene mucho tiempo, creo que en octubre o algo así ya van a revisar y evaluar. Creo que hasta ayer tenían, por ejemplo, para presentar las POAs municipales que se marquen en eso también. Aquí en Riberalta todo un problema porque un POA elaborado entre 4 paredes que la población está reclamando, ¿no? Entonces ahí también nuevamente hay procesos democráticos para garantizar que no escriban simplemente lo que le interesa a la autoridad, ¿no? Hay también sus cumbres, sus espacios participativos considerados en la participación popular, ¿no? Que garantice que puedes cumplirlo como debería ser. Es un poquito para explicar esta figura, como que defines tus metas y dentro de eso también los resultados que quieres alcanzar, y defines también ya en tus planes ya de los PTD, los planes sectoriales y todo esto, ya las acciones con que las vas a querer lograr, ¿no? Entonces esto eso al final se define ya después a nivel anual, haces ya tus POAs y tus planes ya a corto plazo para garantizar que cumples, que tu POA se marque en tu plan quinquenal, que dice, este año quiero lograr esto y esto y esto, y aquí en 5 años quiero estar acá, digamos, ¿no? Entonces, es una planificación bastante seria, o por lo menos la intención que sea seria y que sea más formal y más estratégica también la planificación, ¿no? Aquí, por ejemplo, un ejemplo de plan sectorial del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que defina, digamos, cómo vamos a lograr el desarrollo, qué conceptos, qué es el vivir bien, cómo eso se relaciona a la madre tierra, al derecho de la madre tierra, a las zonas de vida. Y hay una serie de términos desarrollados para esto. Entonces, eso... Al final, ese plan del Ministerio de Medio Ambiente, entonces, identifica dentro de esta agenda patriótica, identifica cuáles son los pilares claves para este ministerio. Ellos identifican 2, 6 y 9, ¿no? El tema de los servicios básicos, principalmente porque son Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, todo el tema de agua lo corresponde también garantizar este acceso. También hay la pilar 6, la soberanía productiva con desarrollo integral, sin la dictadura del mercado capitalista, que dice también la agenda patriótica. Entonces tiene que hacer esto, por ejemplo, con los sistemas de riego, que otra vez cae en este brazo del agua, pero también en los bosques, ¿no? La gestión integral de los bosques, que el Ministerio de Medio Ambiente de Agua también maneja, por ejemplo, a través de la ABT, o a través de la Dirección de Biodiversidad, o como se llama, de áreas protegidas.
Entonces son varios brazos operativos que al final ponen en marcha este plan, ¿no? Y así sucesivamente para los diferentes pilares, qué es lo que son importantes para ellos, cuáles son las metas identificadas en el PRS que para el ministerio son las metas a que ellos apuntan y que ellos tratan de alcanzar, ¿no? Y como ya decía, o sea, hay esos brazos operativos, esos son los del Ministerio de Medio Ambiente, tenemos la ABT, que maneja todo el tema de bosques, digamos, CERNAP, pero hay también la Autoridad Plurinacional de Madre Tierra, que trabaja más el tema de cambio climático, la Unidad de Concentrado Sustentar, y FONABOSC, que trabajan también con desarrollo forestal. Hay también EMAGUI, la empresa Misicuni, que depende del ministerio y que trabaja con el tema de agua, por ejemplo. Y también hay el servicio de meteorología, que también depende, por ejemplo, del ministerio. Y entonces, entre todos, ponen en marcha ese sistema de planificación y ejecución del desarrollo, ¿no? En los PTDI, como decía antes, es similar, ¿no? Aquí un ejemplo del Plan Territorial de Desarrollo Integral del municipio de Guayaramerín y que tiene también un plan estratégico institucional, ¿no? El plan estratégico institucional contiene más la información de la estructura orgánica y cómo se va a ejecutar presupuesto y más el funcionamiento de la institución como tal. Mientras PTDI realmente dice estas metas, esos objetivos, esas acciones que se quiere realizar, ¿no? Entonces, parte de eso es entender los datos, ¿no? Entonces, cada PTDI hace primero un diagnóstico, digamos, donde es muy importante ese sistema de información, el InfoSPIA, ¿no? Es la base de datos de información del sistema de planificación integral del Estado. Estoy incluyendo el enlace. Es una herramienta interactiva donde puedes generar ese tipo de mapitas, digamos, ¿no? O sea, como qué tipo de actores tengo en mi municipio, cuánta de población vive ahí, cuántas unidades educativas tengo, cuántos hospitales o cuántos centros de salud. Entonces, toda esa información tienes que organizar bien en tu plan territorial como para saber qué hay que hacer, digamos, ¿no? O sea, cuando dices que vas a planificar el tema educativo, primero tienes que saber cuántas unidades educativas hay, cuántas universidades y cómo está funcionando. Y eso, digamos, es toda la información que se genera. También en la parte ambiental, por ejemplo, que se tiene en rollo productivo, y también, por ejemplo, la presión sobre los bosques y la degradación, o donde tenemos incendios, donde tenemos inundaciones. Cada municipio todavía lo interpreta un poco por su lado, dependiendo también de su necesidad. Guayaramerín no va a mostrar un mapa de granizados, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene ese problema. Mientras que en el interior, o por ejemplo en la zona andina, es mucho más importante hablar de los niveles de los pisos ecológicos y entender los problemas del agua. Tiene otras necesidades, ¿no? Por ejemplo, tema minero, Guayara ni siquiera lo muestra porque no tiene mucho sistema minero en Guayaramerín mismo. Entonces, pero en otros municipios en el interior del país seguro que es mucho más importante, digamos, ¿no? Entonces, cada municipio tiene cierta libertad, pero dentro de una estructura general y siempre enmarcado en este plan de desarrollo económico y social. Como mostraba para el Ministerio del Medio Ambiente, dice, esos son mis pilares claves y esas son mis metas claves. En realidad, los municipios hacen algo similar, ¿no? Y dice, dentro de la meta de alivio de la pobreza, yo voy a hacer tales y tales para reducir mi población que está en extrema pobreza de 10 a 8% hasta 2021. Algo así podrían decir, digamos, ¿no? Entonces también contiene información de cómo lo piensan hacer con su estructura orgánica, cómo tenemos la Secretaría General y el alcalde, cómo tenemos, dependiendo de ese catastro y las diferentes secretarías o direcciones que ejecutan, ¿no? Ese también hay bastante libertad, cada municipio define, incluso cada año o cada gestión lo vuelven a cambiar todo y no me convence mucho eso, que gastan mucho en planificar y organizar y se olvidan hacer gestión, ¿no? Pero al final termina
en unas figuras, unos cuadros como eso, donde identificas cuáles son los pilares, cuáles son las metas y cuáles son los resultados, según esta planificación oficial del Estado, que ya lo tiene con números ya identificados. Entonces dice, dentro del pilar 11, meta 1, resultado 298, tengo mi acción de PDS, desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada. Voy a garantizar una ejecución financiera bien hecha, digamos, ¿no? Que realmente gasta los recursos de forma transparente y todo lo demás. Entonces, el indicador que pretendo utilizar para esto es el porcentaje de la ejecución física y financiera del presupuesto aprobado, ¿no? Ese se refiere a ese problema que muchos municipios tienen que no logran gastar sus recursos, ¿no? Porque no logran cumplir las normativas, porque parece fácil gastar, pero no es tan fácil en la gestión pública. Entonces, así sucesivamente, esos es como los primeros indicadores y así para cada aspecto, cada meta, cada actividad tienes que enmarcarlo en esta agenda para aclarar cómo quieres avanzar. Y esto te van a medir al final, ¿no? Aquí ya dijiste, este es mi indicador. Actualmente estoy en 70% de ejecución y al final quiero llegar a 90% y voy a ver si lo lograste después, ¿no? Ese es justo el Ministerio de Planificación que hace esa revisión final si la gente está cumpliendo. Y si no lograste cumplir con tus metas, te van a cuestionar y te pueden hasta demandar por malversación de fondos, ¿no? Porque no estás haciendo lo que tenía que hacer. Pero si va en contra de la agenda patriótica y toda esta planificación oficial del Estado. No, ese era a nivel del municipio. Aquí también a nivel departamental tenemos similares figuras, ¿no? Muchas veces a nivel departamental tiene además mayor capacidad de mostrar una planificación estratégica, ¿no? El municipio tiene tantas pequeñas cosas que tiene que atender que se vuelve difícil, pero con las gobernaciones tiene mayor capacidad de generar los mapas y las informaciones que permite hacer una planificación vial, una planificación de más estratégica del desarrollo también, ¿no? Que termina nuevamente en un cuadro muy similar. Quiero cumplir con tales y tales objetivos y lo voy a hacer ahí. Y ese termina al final en tu POA, digamos, ¿no? O sea, estos son los presupuestos asignados para tal año y para, ¿no? Para los 4 o 5 años que tienes, ¿no? Y ese, por ejemplo, sale de esta gobernación de Pando ya como donde vamos a perforar pozos para garantizar que efectivamente el acceso al agua de la población pandina aumente de 20% a 40%. ¿Cómo vamos a lograr que hay deporte ya con coliseos cerrados que hacemos en tales y tales municipios? ¿Cómo vamos a garantizar el acceso al agua con estos sistemas de agua potable en tales ciudades intermedias, en tales comunidades? Entonces, todo un sistema, ¿no? Y todo, o sea, genera toda esta serie de planificaciones y dependiendo un poco del documento, pero en muchos casos ya con una información bastante clara, con esas figuras que permite realmente comprender qué quiere, porque ese es el objetivo también, ¿no? O sea, todo eso debería ser transparente, debería ser de fácil acceso, que no siempre lo es. Hay muchos municipios que mezquinan esta información porque la población en base de esto puede cuestionar, oye, aquí figura que vas a hacer un pozo de agua en mi comunidad y hasta ahora no hay nada y en la otra ya tienen 2, digamos. Y ahí ni siquiera figuraba. Entonces, eso son herramientas también para control social, ¿no? Entonces ahí puedes realmente hacer un análisis, también hace sus análisis ya de qué inversión hay, digamos, por parte del municipio. Aquí en Pando, por ejemplo, podemos ver el tema del desarrollo humano. Las manchas azules son donde hay un desarrollo humano relativamente alto y este es pues por cobija, por algunos municipios más por la carretera, algunas comunidades o centros poblados relativamente grandes, pero en todos esos lugares relativamente difícil acceso, todavía tenemos un desarrollo humano, un índice de desarrollo humano bastante bajo, ¿no? Entonces, esto es como una forma también de ayudar a reflexionar y de entender que hay que garantizar una mayor ejecución también para esas zonas, ¿no? Para poder asegurar que también
el desarrollo realmente llega a todos. Entonces, ese es actual y ese es lo que supuestamente la gobernación va a lograr en los próximos años, o lo que ya debería haber logrado según la planificación que tenían, donde, por ejemplo, aquí ya se muestran esas carreteras completas, digamos, no están todavía en proceso, pero esas son las planas, ¿no? Entonces, esta es, en términos generales, la planificación del Estado, todo cómo se define, cómo se trabaja y las cosas grandes. Y hay otra herramienta que quería compartir que me parece bastante interesante como para medir el desarrollo, ¿no? Ayer en otros debatecitos que hemos tenido, esas preguntas, como ya, ¿qué sería el modelo de desarrollo adecuado? Y ahí yo respondí, tendría que ser un desarrollo integral. El sistema de planificación integral del Estado busca eso, ¿no? Que no, son 13 pilares, no es solo crecimiento económico, es garantizar que realmente los niveles de desarrollo suban, y eso lo hacemos con acceso al agua, con acceso a alimentación, con acceso a un medio ambiente sano, con tantas diferentes cosas, ¿no? La equidad de género, todo tenemos que considerar ahí. Y eso no es solo Bolivia, o sea, a nivel internacional maneja más o menos lo mismo, ¿no? Ese derecho a vivir bien y ser feliz, este es medio boliviano, y a nivel internacional lo contempla un poco diferente, pero van a ver que coincide bastante. Y esos son los objetivos ya de desarrollo sostenible que plantea la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, que plantea los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ya también contempla ese criterio de sostenibilidad que tiene también una fuerte connotación ambiental. Hablando de 17 objetivos y cada objetivo cuenta con sus propias metas. Son 169 metas en total. Voy a leer nuevamente el tema de los objetivos, que es número 1, erradicar la pobreza. Segundo, poner fin al hambre. Tercero, garantizar una vida saludable y el bienestar. 4, garantizar la educación. 5, alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas. 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua. 7, asegurar el acceso a energía. 8, fomentar crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible, ¿no? Entonces, no es crecimiento económico seco, es con trabajo decente, con otros aspectos que menciona ahí, y en las metas les profundiza mucho más. El tema de las infraestructuras, pero resilientes, ¿no? Frente al cambio climático, frente a los problemas que pueden darse, ¿no? Una industrialización, pero inclusive y sostenible. Reducir las desigualdades entre los países y dentro de los países, conseguir que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, garantizar las pautas de consumo y producción sostenible, que entra mucho tema ambiental ahí también, tomar las medidas urgentes para combatir el cambio climático, es un pilar específico, un objetivo de desarrollo sostenible específico de la lucha contra el cambio climático. Igual el tema de los océanos, mares y recursos marinos tiene su propio objetivo, que para Bolivia obviamente no es tan importante. Pero sí, también hay uno sobre ecosistemas terrestres, el 15, que protege, restaure y promueve la utilización sostenible de esos ecosistemas terrestres, ¿no? Gestionando de forma sostenible los bosques, combatir la desertificación y la degradación de la tierra y conservar la diversidad biológica, ¿no? Igual al final todavía es de la parte de generar sociedades pacíficas. Y la última 17 es más como cómo garantizar que todo eso funcione a través de alianzas, garantizar que realmente las cosas se coordinan y funcionan entre los países también, ¿no? Que es un objetivo más específico de la ONU como tal, digamos. Pero que cada país también debería pensar en cómo ser parte de eso y cómo apoyar que eso también funcione. Esos objetivos de desarrollo sostenible han sido desarrollados a nivel internacional y Bolivia ha dicho, estoy de acuerdo, yo me acoplo a eso, ¿no? Entonces, esta figura es la que lo refleja, que muchas veces lo muestra, digamos,
cómo se quiere lograr todo esto. Y como decía, son esos objetivos y tienen también sus metas ya definidas. E incluso hay, por ejemplo, una página web, no la incluí el enlace aquí, pero hay una donde compara, por ejemplo, la agenda patriótica con esos objetivos de desarrollo sostenible, mostrando que realmente hay una coincidencia en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en la meta de la ODS, de la ONU, habla que hasta 2030 se tiene que erradicar la pobreza extrema, y en la agenda patriótica también habla del pilar 1, la erradicación de la pobreza extrema. O sea, casi lo mismo, ¿no es? Y así hay muchas coincidencias y ya se la han descuartizado una paginita de la ONU. Lo puedo compartir después. Eso también me parece aquí, si hay el enlace. Bastante interesante es el atlas ya de los objetivos de desarrollo sostenible para ver cómo hemos avanzado. Y ese es justo de Riberalta, por ejemplo, los colores muestran como ya que hemos alcanzado y que todavía falta. Y Riberalta está muy lejos de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible porque la mayoría está en rojo o tal vez en anaranjado. Y anaranjado es cuando todavía quedan retos importantes. Y en rojo es cuando realmente quedan retos grandes. O sea, casi no hemos avanzado nada todavía. Ni en erradicar la pobreza, ni en el tema de salud, ni en el tema de educación, ¿no? Y así nos falta bastante para avanzar y podemos ver también, por ejemplo, el tema de desigualdad. Somos uno de los municipios más desiguales del país. Y cuando vemos el tema de combatir el cambio climático, supuestamente ya hemos avanzado más, ¿no? No sé cómo será, o que más bien estamos mal, no me acuerdo bien cómo era esta. No, es qué tan cerca estamos. Pero es una calificación que se ha hecho aquí desde el SDSNB, que es un think tank, una institución tipo ONG más o menos, que ha trabajado y que ha analizado esto. Y es bastante interesante, ¿no? Para ver, como para reflexionar como municipio, cómo estamos yendo y dónde están los puntos débiles, ¿no? En este punto 10 estamos relativamente bien y hay otros que necesitan mayor atención, ¿no? Entonces eso era para compartir con ustedes estas herramientas de planificación que yo creo que, como decía al inicio, son parte clave de la democracia participativa. O sea, si yo quiero aportar al país, garantizar que los derechos de un pueblo indígena sean solucionados y quiero aportar con proyectos, programas, actividades o luchas de derechos, o sea, necesito comprender eso también, digamos, ¿no? Todo cómo funciona el país, quiénes hacen qué, cómo se toman las decisiones, cómo se planifica. Y es mucho más planificado que muchas personas perciben. Y lo que en realidad, o sea, en teoría debería ser mucho más estratégico todo. Y ya hay las herramientas para hacerlo estratégico, pero no lo cobramos como tal todavía, yo creo, en muchos casos, ¿no? O sea, sobre todo en los municipios pequeños, es mucha improvisación y la gente no se enmarca en su PTRI. Yo he trabajado en municipio, todavía no existía PTRI, pero sí había los planes de desarrollo municipal y mis colegas ni sabían que existía, digamos, ¿no? Entonces, para mí era como un ejemplo de andan correteando porque sí nomás, no porque realmente saben a dónde quieren corretear, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. No sé si alguien quiere compartir algo similar, digamos, una percepción, o si tienen otras preguntas sobre la presentación como tal. Por favor, adelante, sus reacciones. A ver, hay muchas personas que no lo he escuchado todavía y realmente me interesa ver sus reacciones y no necesariamente tienen que ser preguntas muy inteligentes o algo así, no simplemente alguna reacción igual, o sea, como, por ejemplo, conocían esto, me imagino que incluso, o sea, yo más o menos trato de entender, pero la verdad soy biólogo, este no es mi fuerza, solo que en el transcurso de mi trabajo profesional he tenido que aprender eso y trato de entenderlo,
pues capaz que he cometido un error. Si alguien ha percibido ese que he explicado algo mal, por favor, tiene toda la libertad de criticarme o pedir mayores explicaciones, y así también voy aprendiendo, ¿no? Muy callados están. Ya, ahora sí, Franz. Ya, yo creo, para despertar a los compañeros. Bueno, Vincent, bueno, yo quería hacer solamente en una de tus intervenciones, me pareció muy importante, por ejemplo, el tema de la participación social, ¿no? Y fíjate muy bien cómo ha evolucionado ese tema de la participación a partir de la aparición del Estado, porque resulta que antes había pues el tema de la contraparte, el tema de la colaboración, la conciencia por tener un ambiente saludable, un ambiente sano, un ambiente en la cual el vecino era parte, se empoderaba del problema externo, el tema de la limpieza, le importaba, ¿no? Y de a poco, el asistencialismo, ¿no? Fue cambiando ese pensamiento, ¿no? Y ya pues ahora todo es el municipio, por ejemplo, ¿no? Todo es municipio. Yo te voy a decir una experiencia, por ejemplo, ¿no? Todos los años aquí, por ejemplo, ¿no? Las mujeres artesanas van al municipio y todos los años piden lo mismo. Todos los años piden lo mismo. Y bueno, y decimos, ¿no? Se supone de que, por ejemplo, piden hilo y recursos para ir a la feria, por ejemplo. Y lo piden así. No digo que esté mal, es una actividad que realmente tiene trascendencia, pero el problema aquí surge de parte del municipio porque no hay un seguimiento técnico a los recursos que da, porque ese recurso es para ellas, y tiene que hacer un seguimiento técnico para que ese dinero se pueda fortalecer, se pueda trabajar, pueda multiplicarse, pueda pues generar realmente ese desarrollo. Y no, y bueno, y vamos a tener, en vez de alivianar la carga, más bien la hacen más pesada. Por eso es que no hay estrategias claras ahora, por ejemplo, ¿no? Los municipios están cargadísimos de presupuesto, ahora con los recortes más, no alcanza la plata, ¿no? Entonces, aquí viene la conciencia del vecino. ¿Cómo hacemos para aportar, ¿no? En la limpieza del barrio? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué pone el municipio? ¿Qué va a poner la empresa? Se terminó todo ese trabajo cooperativo, ¿no? Con el asistencialismo, es decir, en algunos casos, digo, ¿no? Algunas ONG han sido responsables de eso porque llegaba con todo, ¿no? También era un modelo productivo de arriba, ¿no? Aunque no necesitaban gallina, les daban gallina, se la comían las gallinas y no quedaban ni los huevos siquiera, ¿no? Entonces, así, lamentablemente fue cambiando todo ese proceso de pensamiento, estimado Vincent. ¿Cómo reflexiono más esto, Vincent? A ver si mis compañeros ahí van también despertando. Nuevamente te agradezco, Franz, porque sí, ese tipo de reflexiones creo que también quiero provocar, ¿no? Yo comparto este criterio un poco. Cuando vemos las demandas que hacen los sectores productivos, por ejemplo, aquí en Riberalta también, todos los años piden semillas, ¿no? La rama de yuca que la alcaldía les entrega. O sea, caramba, ¿qué les cuesta pues asegurar su propia rama, digamos? No tan fácil es eso, digamos. Y con esos recursos municipales que son tan limitados, podríamos hacer cosas más significativas, más fuertes, crear una fábrica municipal de harina de yuca, de chiveo, qué sé yo, ¿no? Y se puede hacer cosas de mayor impacto, pero cada año piden semillitas por todas las comunidades y la mitad ni siquiera le entregan porque hay toda una mafia de consultores y dirigentes por debajo. Y no avanza así, y comparto eso también, o sea, aquí en parques y jardines el municipio de Riberalta gasta más que en desarrollo productivo. O sea, ¿qué eficiencia vamos a lograr? ¿No? Como yo en mi casa gasto más
en mi empleada para limpiar mi casa de lo que gasto en mi tiendita para hacer ganancias, digamos. No tiene sentido eso. Tengo que garantizar mi economía familiar y el municipio también tiene que garantizar su economía. No tanto los ingresos de impuestos para el municipio, pero las ganancias de desarrollo productivo del municipio. No puede estar simplemente barriendo la calle de todo el mundo. ¿Y por qué? Es porque al momento que llega a la cumbre, cuando toca armar el POA, vienen los dirigentes varios y cada uno dice, yo quiero una sede y yo quiero una calle, un plazuelita. Y realmente parecen listas de Navidad más que planes de desarrollo, ¿no? Listas de deseos. Y realmente creo que esta falta de comprensión de cómo se planifica el Estado y que no se trata de un baúl que hay que repartir el dinero. Se trata pues de una planificación de dónde queremos ir como país y dónde queremos ir como municipio y cómo podemos lograrlo. Y si vemos que tenemos una insuficiencia total en salud, ¿cómo lo vamos a solucionar? Construir un hospital puede ser una solución interesante, pero no es todo, ¿no? El problema va más allá que solo una infraestructura, ¿no? También la obritis que siempre hay, que solo piensan en obras y ya cómo realmente logramos. Entonces, la verdad, las herramientas están, ¿no? O sea, me parece un avance muy interesante ese sistema de planificación y además con ese InfoSpía donde ya el Estado genera información. Hay mucho que todavía deja para desear. El PTD de Riberalta es un desastre también, o sea, no me convence para nada lo que han planteado, pero ya es la herramienta oficial y ya en la próxima gestión lo mejoramos, digamos, ¿no? Eso debería ser, pero recién ahorita en el último mes creo que se han acordado que hay que hacer PTD y van a inventar algo y van a pulir un poco el del año pasado sin hacer una revisión crítica de lo que decía y si hemos logrado avanzar en la dirección correcta o si tal vez el PTI también planteaba direcciones equivocadas, ¿no? Entonces, esa es la herramienta, o sea, así se hace planificación estratégica, ¿no? Para no estar peleando nomás para ver quién la toca esta vez, quién puede gritar más fuerte. A ver, que alguien más tal vez quiera opinar con este debate que Franz ha iniciado un poquito o tal vez otra observación sobre la presentación. Buenas noches, licenciada Laura. Ya, Laura, tu sonido un poco raro, pero adelante. Sí, estoy con un audífono, disculpa. Sobre lo que hablaba acá, ¿no? Sobre la regalía que se dan a las personas, ¿no? Bueno, en el caso de mi pueblo, la regalía de Tarija, en el tiempo del petróleo, cuando era su auge, ¿no? Todos se peleaban por el cargo, ¿no? Para hacerse responsable del dinero que se repartía a las personas beneficiarias. Y en ese caso hubo bastante sobreprecio a las cosas que se le daban a cada familia. Y le digo que fue una suma muy, muy elevada, digamos, chapas, sobreprecio, alambre, tanque de agua, y eso quedó en una investigación y la persona que era a cargo de eso nunca le hicieron nada, anda libre, era OTB, recibía dinero de las empresas, sigue libre. O sea, a mí me sorprende, digamos, como no le pueden hacer nada a esa persona, ¿no? Es un pueblo dividido, parte Chuquisaca y parte Tarija. Para ambos lados se pelean y nunca surge, digamos, para crecer siempre es a su conveniencia de cada persona para tomar el cargo. Eso sería, licenciado. Ya, gracias. La verdad, no te escuché 100% bien, pero entiendo que hablas de las regalías y la malversación de fondos también, ¿no? Ahora una reacción un poco sobre el tema de regalías. Yo sé que siempre pelean, digamos, Tarija, que es una fuente principal de regalías por el tema de petróleo.
y hay otros departamentos que creen que también quieren tener esos derechos y de ahí hasta los límites departamentales se ponen a pelear y se vuelve todo un lío, ¿no? Aquí en el norte pasa algo similar con los patentes también por el tema de los recursos forestales y principalmente la castaña. Hay mucha castaña que sale de Pando, un 70% más o menos la castaña, y muchas veces procesado en Riberalta y hasta figura como si fuera producida en Riberalta, ¿no? Como no lo registran bien los de la ABT. Ir ahí, los paninos reclaman, ya pues Riberalta se queda con nuestros patentes. Y lo vienen peleando como un discurso que ya tienen 10 años. Creo que la ABT ya ha mejorado muchísimo sus registros y ya no están así. Pero es algo, o sea, si vos sabes qué hacen con los patentes, el 50% va al Estado general, 25% para el departamento, 25% para el municipio. Te vas a dar cuenta que la verdad no es tanta plata, porque además los patentes no son grandes montos, digamos, ¿no? Para la castaña, es un porcentajito nomás. Pero además hay, digamos, 50% va a Estado central, donde la mayor parte se va a Fonabosque. Y cualquier municipio de Pando podría hacer un proyecto de Fonabosque y garantizar que esos recursos, los patentes, vuelven a Pando, pero nadie plantea eso, ¿no? Solo quejan y reclaman que los riberateños se están quedando con los recursos, cuando en realidad hay soluciones a eso. Esa queja no te va a llevar a nada, solo a regionalismos y conflictos. Y en 2 semanas podrías armar un proyecto para Fonabosque y conseguirte los recursos de esos patentes. Entonces, ese es un ejemplo bien concreto que me acordé ahorita con tu intervención de cómo, conociendo cómo funciona el Estado, puedes garantizar también, porque sí son injusticias, digamos, ¿no? ¿Cómo pueden ser los municipios que más aportan a través de patentes son los que donde el Estado invierte menos recursos, ¿no? Peor en la parte forestal, digamos, ¿no? Hay un poco lo que hablaba, que en parques y jardines en Riberalta gasta más que en la área productiva. A nivel nacional podemos hacer un análisis similar. En el Prado de La Paz se gasta más en parques y jardines de lo que se gasta en toda la Amazonía para su manejo sostenible, ¿no? O sea, cuando ves cuántos guardaparques hay en las áreas protegidas y cuántos jardineros trabajan en el Prado, o sea, no guarda relación, poco en la línea de lo que dice Franz, ¿no? O sea, estamos con un asistencialismo que esperamos que la alcaldía nos barra en nuestra calle y con este quedamos contentos, pero son los mismos paseños que después están reclamando que se deja quemar la Amazonía, pero ya ¿quién lo va a pagar si hemos gastado los recursos en el jardinero y no tenemos ya para el guardaparque, digamos, ¿no? Entonces son cosas que te permiten reflexionar, ¿no? Y sí, la malversación de fondos es todo un problema con eso también, porque el control social no controla la de verdad, ¿no? Aquí en Riberalta por lo menos llegan a un acuerdo para cada obra, como a qué porcentaje les toca, y ahí más o menos termina en muchos casos, ¿no? En vez de realmente exigir que se ejecute PTRI, que se cumpla con las metas, que se cumpla con las acciones, que el POA está acorde con lo acordado y que no que todo se cambie otra vez en la reformulación y que cada técnico corretea a su antojo nomás, ¿no? Poniendo parches a los barrios que más fuerte gritan. Entonces, eso yo creo que va un poco en respuesta a tu comentario. Marco, ¿quieres hablar algo también? Sí, buenas noches. Adelante. A ver, en este tema de la planificación, es un complejo, ¿no? Complejo es la realidad. ¿Por qué? Porque cuando uno planifica, ¿no? Dentro del transcurso del tiempo, se cambian los actores sociales, ¿no? Y en este sentido, o cambian las autoridades, cambian los técnicos. Entonces, esta planificación muchas veces se vuelve como un saludo a la bandera, ¿no? ¿Por qué? Porque los actores sociales o los dirigentes, las autoridades originarias o no tantas, o los
o el comité cívico, o sea, cambian de opinión y te piden otra cosa, ¿no? Que estaba planificado, entonces, otra cosa. Entonces, ahí tenemos que cambiar, ¿no? Inclusive cuando sabemos que el POA también es parte de la planificación, pero es a corto plazo. Inclusive nos hacen cambiar, ¿no? Con amenazas que van a bloquear, todo eso, ¿no? Y cambian de proyecto, ¿no? Entonces, estas cosas impiden, digamos, de que se cumpla lo que es planificado en el PTDI o en el PI, por decir, ¿no? Que es parte también de la planificación. Entonces, estas cosas muchas veces también viene otro caso que es, por decir, el gobierno central tiene definido varios proyectos, programas dentro de su planificación, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Al gobierno municipal dice, tengo este proyecto, por favor, ustedes tienen que presupuestar como contraparte, ¿no? Entonces, lo que está planificado para la inversión, entonces tienes que, o tenemos que postergar o, como se podría decir, entonces ese recurso que estaba destinado para ese proyecto, para cumplir esa meta, entonces tienes que llevar a otra meta, ¿no? Muchas veces esas cosas suceden en lo que es administración general, más específicamente lo que es municipal, ¿no? Ahora en lo que es departamental es más, como les digo, los municipales son más apretados por la gente, ¿no? La gente se va, así sea su competencia, no sea su competencia, pero lo que es los actores sociales se van a exigir a lo que es al municipal, ¿no? Y no así al departamental o a la nacional, como su persona decía. Eso es gran falencia que no sé si es por el poco conocimiento o por la facilidad que tiene de llegar al municipio por la cercanía, ¿no? Eso más o menos quería hacer partícipe, querido docente. Ya, muy bien. Gracias también. A ver, otra reaccióncita mía mientras que vemos si alguien más quiere opinar. Porque sí, es justo lo que yo observo también, ¿no? O sea, hay demasiada improvisación, demasiado trabajo por presión nomás, ¿no? Lo que yo decía aquí en Riberto, le colocan parches al barrio que más fuerte grita, aunque en el POA o en la planificación de PTDI dices que vamos a asegurar caminos para todos los barrios y una red de caminos principales. No funciona así en la práctica porque es después ya hay un barrio y el dirigente que es opositor y empieza a gritar y hace su bulla y ya pues, para calmarles allá, ese ratito tiene que corretear todo el equipo municipal a atender este barrio allá, ¿no? Y ya pues ya se tiene que reformular e inventar de dónde sacar presupuesto y hasta malversar los fondos para que más o menos cumpla con esa demanda. Y demasiado se trabaja así, ¿no? Demasiada, incluso ese dicho como baba que no llora, no mama, ¿no? O sea, es ya parte de la cultura. Hay que hacer bulla, hay que hacer escándalo, hay que bloquear, hay que demandar, porque si no, no te atiende, ¿no? Porque la planificación estratégica todavía no funciona en el país, ¿no? Todavía es algo que las herramientas, los mecanismos ya existen, pero en la práctica ni los dirigentes ni los técnicos municipales lo conocen y mucho menos lo aplican. Yo creo, ¿no? En muchos casos, tal vez en las ciudades grandes yo tengo la impresión que ya hay una planificación más seria, una planificación real, aunque allá también las observaciones son más grandes y las peleas son más fuertes también, ¿no? A ver, ya veo otra mano. Ever, por favor, adelante. Buenas noches. Dice, creo que es interesante hablar lo que es este tema de la planificación estratégica, ¿no? Si bien creo que tenemos técnicos en los municipios, ya sea en los departamentales, los que planifican tienen poca visión. Por ejemplo, para hacer un asfalto de una calle, no lo planifican bien, ¿no? No tiene una visión hacia el futuro.
Si bien tiene que haber una planificación estratégica a través de una visión, para eso tiene que existir pues un diagnóstico situacional, tanto a los problemas, sus potencialidades, que hay que verlo de una población como tal, ¿no? Y para que exista como una planificación surja como tal, un proyecto para llevar adelante, pues también existe pues trabas, ya sea desde las normativas que existen, ¿no? Traba y traba. Es más burocrático el trámite para poder desarrollar o ejecutar un proyecto. No cumplimos por eso. Si ves bien claro, a nivel general en Bolivia, ningún municipio llega a ejecutar más o menos al 100% su presupuesto. ¿Por qué? Porque existe burocrático, los trámites, y ahí es donde para, ¿no? Eso es desde mi punto de vista, profe, dice. Sí, muy bien. Sí, Ah, muy de acuerdo nuevamente, docente, ¿no? yo quería un poco aclarar a la participación anterior. A ver, Ya, Marco. muchas veces dicen, ¿no? Que se puede ejecutar el 100%, ¿no? O sea, yo le pongo un ejemplo del año pasado, anteaño pasado, cuánto déficit las instituciones públicas ha tenido, ¿no? Entonces, generalmente no llega pues lo que está planificado en el POA, ¿no? Recursos. Muchas veces los anteriores 2014, esos 2012 han llegado más que lo planificado también, ¿no? Pero cuando uno trabaja en realidad en institución pública no se puede ejecutar el 100% y yo creo que nadie ha ejecutado el 100% ni, ¿no? Es como muy complejo, ¿no? Entonces, lo que es el POA no es pues el recurso garantizado, ¿no? Sino es un recurso estimado, ¿no? Entonces, esto con ese variante puede llegar menos o puede llegar más el recurso, ¿no? Eso un poco hay que ver también, docente, ¿no? Sí, no, está bien y creo que todos somos conscientes que hay que simplificar la gestión pública, de evitar la burocracia. Yo les doy un ejemplo. Aquí en Liberato una vez se fregó el candado del portón principal y un amigo mío era encargado de gestionar el nuevo candado y dice, ya, pues me saco 20 pesos de caja chica y ya era, digamos, ¿no? Pero el encargado de caja chica dice, no, porque no lo planifiqué en el POA, que este iba a ser mi gasto de caja chica, no, pero por ese caja chica, ¿no? Es para esos gastitos imprevistos, no, pero no incluimos el concepto de candados como un posible gasto de caja chica, entonces tiene que sacarle nomás de otro lado y al final terminó 24 pasos administrativos, ¿no? De solicitud, de reformulación de presupuesto, de no sé qué, toda una serie de pasos y eran 18 firmas o algo así, hasta que consiguió su candadito que le tomó casi una semana completo, ¿no? Entonces, jamás va a ser eficiente algo así, o sea, era mucho más fácil y vender medio día picolé en la calle y ya tendría sus 20 pesos y los otros 5 días podría echarse su cama, ¿no? O sea, no tiene sentido esto y hay que mejorar, hay que modificar esas cosas sin perder de vista la necesidad de transparentar y evitar la corrupción, pero muchas veces la burocracia no soluciona el problema de corrupción. Yo creo que los corruptos son muy capos en todos esos pasos burocráticos, más bien. Incluso cuando los grandes contratos directos del Estado se van incluso sin licitación, sin analizar varias propuestas y para un candadito sí tiene que hacer 3 cotizaciones, digamos. O sea, hay contradicciones muy fuertes y hay muchos municipios que se complican solitos también. Pero un poquito más para responder lo de Ever también. ¿Por qué funciona así? No sé, yo personalmente percibo que todavía estamos mal interpretando esta democracia participativa, digamos, ¿no? O sea, cuando vamos a una cumbre, nos armamos un grupito de nuestros amigos de nuestro partido y empezamos a gritar, esperando que con este conseguimos más platita para nuestro barrio y le peleamos así como perros peleando un hueso, digamos, ¿no? Y no hay respeto para esta planificación estratégica de decir, no, vamos a hacer primero un camino desde el centro hasta el último barrio y de ahí recién vamos a hacer todos
los ramales para asegurar que llegue a todos los rincones. Cada barrio está peleando en vez de pensar esta ruta principal que es clave. Y de ahí, la verdad, los técnicos tienen que tener pues una visión clara también. O sea, consideramos las demandas de todos los barrios, pero a partir de esta hacemos una planificación estratégica para que no terminamos un asfaltito aquí, otra allá, como un cuadro de ajedrez, ¿no es? Y es típico, o sea, Ever lo menciona y aquí también el Riberato todo lo reclama, digamos, y así debe ser en cada pueblito que gastan así en forma de pelea en vez de en forma de planificación, y que además una vez que está planificado lo sigan peleando y sigan bloqueando y sigan haciendo presiones y al final ceden las autoridades de turnos y tienen que inventarse de dónde inventar la plata para evitar que lo linchan, ¿no? Y cómo podemos romper esto. Yo creo que justo ahí yo iba como, necesitamos conocer todos estos aspectos contextuales y normativos para poder entender qué podemos proponer que sí se enmarca en esa planificación estratégica, que sí tiene sentido desde un enfoque de eficiencia, de sostenibilidad, en vez de simplemente pelear nomás nuestro interés del momento, ¿no? Y ahí me iba un poquito a esta figura, si se acuerdan esos tres circulitos que mostraba, o sea, tiene que ir de mano lo social, lo técnico y lo público, la parte política de las autoridades. O sea, si los técnicos realmente coordinan continuamente con ya no hay unos dirigentes gritando solitos, pero ya hay una construcción conjunta que permite ya plantear propuestas estratégicas que no son un invento solito de un técnico que el dirigente no entiende, es algo que se ha construido de forma conjunta, y esto, si además hay una relación adecuada con las autoridades, y no solo el alcalde, pero además los técnicos y los secretarios de los brazos operativos correspondientes, y además los concejales, y ahí sí se construye algo más significativo, ¿no? Y ahí se puede construir algo que se marca en la política del Estado y que realmente logra responder a estas metas y estos objetivos que tenemos como país ya identificados, porque ya hemos construido eso, ya hemos construido de forma conjunta una constitución, ya se ha construido ese plan de desarrollo económico y social que ha sido aprobado de forma conjunta por la Cámara, digamos. Entonces, eso es un poco la idea que quería transmitir aquí, y a ver si están de acuerdo, ¿no? Si creen que sería factible así, o estoy ilusionando, o tal vez más bien conocen incluso algún ejemplo que dice, así le hemos hecho en tal y tal espacio, trabajamos de forma coordinada y logramos algo. ¿Alguien tendría un ejemplo en este sentido? ¿O alguna otra reacción? Igual cualquier pensamiento que ahorita tienen en su cabeza que quieran compartir. Porque esa es un poco la idea de la tarea, ¿no? De identificar estas acciones que podrían ser más eficientes, que podrían ser más estratégicas. Y ese es el desafío, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo rompemos estas malversaciones que han mencionado? ¿Cómo rompemos que nuestro barrio se va pareciendo una cancha de ajedrez en vez de una planificación seria? O sea, camino, asfalto, medio cuadrito y de repente termina en una zanja que recién al año la van a terminar. Y, o sea, ¿cómo rompemos esto? Y ya obviamente en lo ideal más relacionado al tema de clima, ¿no? El tema del medio ambiente. En la gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos que pasaba en la Chiquitanía, empezaba a quemar y todo el mundo se empezó a pelear, ¿no? No había una planificación preparada de decir, yo tengo ya mi plan de contingencia como municipio en la Chiquitanía, donde veo que este me sobrepasa mis capacidades, declaro emergencia anaranjado, declaro emergencia roja,
entra en vigencia mi plan de emergencia donde tengo mi presupuesto asignado ya y definido ya mi reglamento, cómo puedo gastar este presupuesto en casos de emergencias, tengo de dónde sacar y lo que ya me rebalsa, hago mi solicitud al gobierno departamental para declarar emergencia en este nivel y ahí ya se va a poder responder a eso. Esa es lo que la figura, digamos, que defina la ley de gestión de riesgos y cómo se trabaja en este caso de desastres. Pero había la mayoría de los municipios en el país que tenían esos problemas de incendios, no tenían la capacidad de hacer propuestas en este sentido, ¿no? O sea, simplemente se declararon una emergencia cuando ya estaba sumamente quemándose, ¿no? Los pasos burocráticos lo tomaban mucho tiempo y empezaban a quejar que el gobierno no nos quiere ayudar. Ni era necesariamente eso, o sea, también creo que el gobierno nacional se dejó esperar demasiado y tardó demasiado considerando la emergencia, pero es que también hay pasos que hay que cumplir, digamos, ¿no? Hay un sistema de planificación, hay una ley de gestión de riesgo que establece cómo puedes avanzar en esos casos. Y si no cumples esos pasos, difícilmente te hagan caso, ¿no? Si cumples a pie de la letra, con más razón puedes quejar y realmente exigir que te ayudan. Entonces eso es como un ejemplo, digamos, que podría ser un caso para alguien de ustedes que dice que vivo en un contexto de incendios y voy a manejar eso, cómo se ha reaccionado en su momento, cuáles fueron las demandas, cuáles fueron las propuestas y cómo esto afectó nuestros derechos y cómo se podría haber mejorado la figura, ¿no? Entiéndase como la relación con un posible caso, ¿no? O sea, ahorita hablé en términos generales y hemos terminado también hablando de carreteras y barrios, de pavimentación y cositas así que son muy visibles. Pero lo mismo pasa cuando tenemos un derrame de un problema minero que ha contagiado algo y no hay pues una actuación adecuada, no está previsto qué hacer en este momento, no hay se nota que no estaba en APOA alguna inspección temporal, ¿no? Entonces, esas cosas, digamos, ¿cómo podemos estar más alerta a esos problemas ambientales para futuras ocasiones, ¿no? A ver, otra reacción, por favor, de ustedes. Ya vamos cerrando, ya estamos casi a las 9. ¿Ebert está con la mano nuevamente levantada o estaba todavía levantado desde la última vez? Ya parece que sigue nomás por accidente su manito levantado ahí. Con eso entonces vamos cerrando ya. Tenía otra presentación preparada, pero ya me di cuenta rápido que no iba a dar el tiempo. Donde quiero entrar un poco más, o sea, esta herramienta de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo se puede utilizar también para analizar un poco la efectividad de las políticas del Estado, ¿no? Y quiero compartir así un análisis bien crítico de lo que ha pasado con las políticas climáticas. He empezado este diplomado con estos análisis, qué es la problemática climática, y Bolivia, la verdad, tiene dentro de ese sistema de planificación del Estado que expliqué hoy, hay todo un esquema de políticas climáticas. Dentro de ese también hay las contribuciones nacionalmente determinadas, que es, digamos, el compromiso de Bolivia frente al mundo entero de qué vamos a hacer en este país para solucionar el cambio climático o para adaptarnos o para mitigar los problemas que va a generar. Entonces, esas propuestas se enmarcan justo en ese plan de desarrollo económico y social y plantea una serie de acciones. Y lo que hicimos en este estudio es analizar hasta dónde se ha logrado cumplir con esto. Y eso lo quiero utilizar como un análisis crítico, como la diferencia entre lo que se plantea, lo que se escribe y lo que realmente pasa, que queremos ahorita discutir un poquito más así de esos ejemplos municipales. Como que en el POA aparece una linda carretera y en la ejecución ya son unas cuantas cuadritas asfaltadas sin ninguna visión, ¿no? Entonces, esta diferencia también se da en esas políticas climáticas nacionales.
donde no necesariamente es la falta de visión de los técnicos, la falta de capacidad. Es parte, ¿no? Las dificultades de comunicación, la burocrática, la corrupción, todos son parte de los problemas que dan. Pero creo que va más allá también, ¿no? Un poquito lo que hemos hablado también de estos, ¿quién era? Susana era, ¿no? Que decía, no tenemos políticos en el país, tenemos gente oportunistas que trata de conseguir un cargo para vivir de la política. Y no tenemos realmente personas que ejecuten. Creo que es parte del problema que vemos en el tema climático también, que realmente al final tenemos personas negociando nuestros recursos en vez de planificar el aprovechamiento adecuado de nuestros recursos. Demasiado pasa eso. Pero ya, ese podemos hablar el martes probablemente va a ser. Voy a tratar de no hacerlo muy largo, pero también quiero hablar de la gestión territorial, como ya hablé de los PTDIs, que son también planes territoriales, digamos, del municipio y de la gobernación, de qué hacemos dentro del departamento, dentro del municipio. Pero eso también, la verdad, se asemeja mucho a la planificación territorial que hacen los mismos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ahí hay lo que Franz también decía, esas normas internas, estas prácticas tradicionales que se vuelven más importantes, pero son además más tangibles, ¿no? Ahorita hablé de cosas muy teóricas, muy complejos, políticos, pero si vamos a un nivel más pequeño, una comunidad, una TCO, yo creo que podríamos tal vez entender un poco más que la planificación al final es muy similar, ¿no? Entonces eso también quiero hablar un poco. Pero primero, dejamos esto un ratito para que reflexionen sobre lo que hemos hablado hasta ahora, esas diferencias entre la planificación oficial y los problemas que enfrentamos y cómo eso afecta nuestros derechos, y que traten de pensar en un caso para su trabajo práctico. Y para el lunes yo les espero con eso. Ya espero que van a poder tener sus presentaciones preparadas. Realmente 2, 3 minutitos nomás por persona. Una por una la voy a nombrar, voy a poner una fórmula aleatoria en mi computadora que me va a asignar quién va a entrar primero. Ya nada de preferencia, nada de eso, que no haya susceptibilidad de esto, netamente matemática nomás. Y ahí los voy a escuchar un poquito más a ustedes también, porque realmente extraño que varias personas todavía no le he podido escuchar, y así un poquito para romper el hielo para ustedes también, que pierdan un poquito esta timidez y se sienten ya más parte de eso, ¿no? Hay varios que ya hablan más seguido y que tienen una participación muy linda, pero creo que todos deben tener información interesante para compartir, y eso ya quiero tratar de sacarles ya. Entonces con eso terminamos ya son las 9 y les agradezco otra vez por su participación y les deseo un buen fin de semana y que no se compliquen demasiado con este primer trabajito, pero que realmente tratan de reflexionar sobre lo aprendido en estos primeros días para tratar de realmente pensar en un caso bonito que permita describir lo que también hablé ayer un poquito, donde queremos aterrizar con todo esto, ¿no? Entonces con esto cierro. Un gusto y que tengan buen fin de semana. Que descansan. Igualmente, buenas Mañana. noches. Gracias, igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el lunes, licenciado. Hasta el lunes a todos.